Estas plazas o espacios públicos son unos espacios que nos encarga el CIDS, que es el Centro de Investigación del Infonavit, para Desarrollo Sustentable, y tiene que ver con atacar los unidades habitacionales de los últimos 30 años que han sido muy controversiales y nada más es un tema de números. Prácticamente se han construido 500,000 de viviendas cada año en los últimos 30 años en diferentes partes, y son zonas que obviamente tienen problemas de abandono de las viviendas por posiciones geográficas complicadas, están fuera de los centros de ciudades, lejos de las ciudades y lejos de los servicios básicos como transporte o servicios como desde mercados y demás. Entonces, en los dos proyectos que nosotros hicimos, uno sobre todo, el de Almoloya, tiene más del 60% de abandono de sus casas. Entonces, los espacios públicos que se diseñaron como parques y infraestructura pública, canchas y demás, estaban abandonados por percepción. Las mamás no dejaban jugar ahí a sus hijos, había temas de bandas, de drogas, hubo asaltos y hubo hasta secuestros. Entonces, creo que la postura del despacho siempre fue entender el espacio público de estas unidades como más como un tema de cómo cambiar la percepción más que lo diseñado físicamente. Poder cambiar la percepción. Entonces trabajamos mucho con la comunidad para ver qué necesitaban para que esos espacios fueran usados, ¿no? Desde niños, desde adolescentes, tercera edad, adultos y demás, ¿no? Toda esta combinación de todos los diferentes grupos de la comunidad que pudieran utilizar estos espacios públicos. Fueron entrevistas, hicimos mesas, hicimos presentaciones del proyecto y ahí es donde empezaban ellos a trabajar. Hubo una encuesta también de espacios. Son muy diferentes. Por ejemplo, el proyecto de Héroes es una comunidad muy cerca del centro de Toluca, está dentro de la ciudad, tiene un abandono de entre el 15 y el 20% solamente en las partes del borde, pero la comunidad central, la que está muy cerca de la plaza del espacio público, funciona muy bien y son muy activos en las comunidades. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo que había que hacer era nada más cambiar las actividades que ya funcionaban, nada más mejorar la infraestructura, mejor luz, mejor pavimento, mejores canchas de fútbol, y fue casi como remodelar lo que ya tenían de actividades. En el otro, en el de Almoloya, prácticamente era un terreno baldío, con algunos juegos ahí perdidos, oxidados, y ahí sí fue entenderlo como algo totalmente nuevo, como campo libre, y empezar a hacer actividades nuevas con las comunidades. A ver, ¿quién hace patinaje? ¿Quién hace patinetas? ¿Cuál es la comunidad de niños? Está muy cerca de las escuelas, los dos parques están pegados a las escuelas, entonces teníamos que entender un poquito eso. Es que son dos condiciones muy diferentes. Héroes, como estaba más consolidado y está más compacto, teníamos el mismo presupuesto en un parque que en otro. Entonces, en uno, la estrategia fue meter todo el dinero en esa plaza y cambiar materiales, cambiar infraestructura y dejar las actividades como estaban, la cancha de fútbol rápido y demás. En el otro, tuvimos que, en vez de hacer parejo un tema de landscape en los 18,000 metros cuadrados, lo que hicimos fue hacer como zonas. Entonces, potencializar el dinero a algunas zonas, y ahí teníamos la ventaja que teníamos agua natural, que venía de un manantial. Y en el momento en que entraba a la propiedad del conjunto, se contaminaba porque la gente lo veía como un riachuelo para lavar ropa, para echar basura y demás. Entonces, el río ahí fue el detonante de diseño, donde podíamos usar esa agua y podíamos entender que el agua estaba totalmente cristalina, que venía de un manantial, y entonces cambiar la percepción del río al río sucio a un río con agua cristalina que pudiera ser parte del paisajismo. Entonces, el río articula todas las actividades, desde los niños chiquitos, la parte de meditación, la parte de las canchas de jóvenes, la parte del pabellón y la parte del skate, ¿no? de las patinetas. Todo esto con la cancha de fútbol en medio, que era lo único que realmente funcionaba en el parque. Hay una liga de la zona y sí lo usaban. Entonces, cuando quisimos tocar esa cancha no nos dejaron. Entonces, más bien nos enfocamos en todas las actividades que van alrededor del río. Y el río
a la vez funciona como un riego del paisaje pasivo. Pusimos unos tubos por abajo, entonces el río va abriéndose por debajo de la tierra y va regando todas estas plantas. Entonces la idea es que tengamos muy poco mantenimiento en ese parque en el futuro con el tema de vegetación. Los juegos, por ejemplo, empezamos con un proyecto que nunca se hizo hace unos años en otra unidad habitacional, y después ese mismo empezamos a entender como lo general de eso, estos muros de concreto que empiezan a ser laberintos. Entonces hicimos uno piloto en Héroes, que fue el primero, y luego no lo replicamos idéntico en el otro, pero utilizamos los mismos elementos. Entonces realmente con el concreto puedes hacer cualquier cosa. Entonces pueden ser muros, pueden ser ventanas. Por ahí es interesante porque algunos niños les escribían cosas a los muros de concreto, los ponían balcón, cocina. Entonces van recreando estos espacios arquitectónicos dentro de esto. Pero también tenía que ver con un tema de seguridad. No podemos levantar o hacer nichos muy grandes porque entonces se escondía gente atrás de los muros y demás. Entonces tienen que ser bastante permeables y bastante lógicos. Esa es la parte de seguridad, y la parte de mantenimiento tienen que ser elementos que duren 30, 40 años sin mantenimiento. Entonces por eso no queríamos tampoco comprar de catálogo juegos infantiles, sino hacerlos un poquito como en honor a los juegos que se hacían en México hace 40, 50 años de concreto, que los han ido destruyendo muchos, pero fueron juegos que duraron 40 años en muy buenas condiciones, ¿no? Y ahorita vemos todos estos juegos nuevos que ponen de plástico, de China y demás, que duran 6 meses y se rompen, ¿no? Entonces por ahí iba. Entonces sí es un modelo de juegos que ya estamos tratando de replicar en otras zonas, pero que es un sistema que puedes usar algunas partes o usar otras partes, ¿no? Para niños más chiquitos hay otra escala, para niños más grandes hay otra escala. Bueno, los juegos están llenos y les encanta. A las mamás no les encanta mucho el tema del concreto porque piensan, hay una percepción del concreto que es peligroso, que se van a romper la cabeza, pero yo crecí con los juegos de concreto toda mi vida en los parques y creo que funcionan muy bien y duran mucho, y pues sí te rompes la cabeza y es parte del jugar, pero hemos ido muchas veces a revisar y a documentar y vemos activos los parques, que es una cosa que nos gusta mucho, sobre todo en Almoloya, que Almoloya sí estaba totalmente abandonado. Y te digo, las mamás les prohibían a los hijos meterse a ese parque. Y ahorita pasan las mamás de la escuela, todos los niños están ahí usándolo, se meten al río, se activó de cierta manera esto. Y esa es la parte que creo que como diseñador de espacios públicos es lo que quieres, más bien que se active. No tiene tanto que ver con la forma, sino con el uso de esto al fin y al cabo, ¿no? Que lo hemos visto en muchos ejemplos ya de este tipo de ejercicios con otros arquitectos. Yo creo que por supuesto, yo creo que o sea, este es un ejercicio que ayuda de cierta manera, pero no soluciona los problemas. Creo que el problema que sabemos de raíz de estas unidades habitacionales viene en la gran escala y prácticamente en dónde está el emplazamiento y su relación con las otras cosas, con las cosas de infraestructura de país. Estos son ejercicios que tienen muy bajo presupuesto y que se usan para ayudar a que la función de la unidad habitacional esté mejor, pero no soluciona el problema de lo que pasa ahí, sino que ayuda a bajar el tema de crimen. Sí puede ser, ayuda a que la convivencia de la comunidad sea mejor. Mientras más pasa el tiempo, más vivimos en espacios más chicos, todos, desde las zonas más marginadas hasta las zonas más ricas. Empezamos a vivir en espacios más chicos, entonces el espacio público se convierte en ese territorio que necesitamos todos. Entonces mejorar esto me parece que ayuda a las comunidades, pero no resuelve los problemas de base de estas comunidades. Sería demasiado decir que los arquitectos y que el diseño de espacio público arregla los problemas grandes de las ciudades o de las partes rurales o marginadas como esta. Sí, por supuesto, pero tiene que ser ya inclusivo a una ciudad. O sea, tiene que ser un tema de, sí, puedes replicar ciertas cosas de soluciones integrales con la comunidad en espacio público, pero tienen que ser mucho más a nivel macro. Sin duda, antes de diseñar estos
esta nueva vivienda que se pretende diseñar. Obviamente los problemas de densidad tienen que ver, cómo haces espacio público cuando hay más densidad, cómo puedes replicar ciertas ideas de programas inclusivos para todos desde niños hasta viejos, ¿no? O sea, estos espacios públicos funcionaban solo para algunas partes de la comunidad. En Héroes funcionaba solo para niños chiquitos y para los papás y la gente de la tercera edad que se reunía ahí a hacer algunos bailes y demás. Los jóvenes no tenían un espacio. Las canchas de fútbol ayudan mucho, la parte de patinetas ayuda muchísimo y sobre todo que no estén todos juntos, sino que de repente tengan estos espacios en otros lados. Entonces, entender el espacio público creo que por partes y luego como un todo funciona bastante bien. Pero